Muy bienvenidos, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en esta semana, iniciando una conversación junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Completamos con esta semana 13 semanas al aire estudiando un tema maravilloso, este concepto de ser misioneros, de ser portadores de una luz, de un mensaje y de un conocimiento de Cristo al mundo. Y quizás podríamos hacernos una pregunta: ¿qué hemos aprendido? ¿Hemos puesto en práctica algunos de los acontecimientos, hechos, discusiones que hemos tenido, quizás como personas que nos agrupamos a estudiar la palabra de Dios? Bueno, son dos elecciones, ¿ah? Exactamente. Entonces, ahora fíjate, hay algo que siempre está en la mente de muchos cristianos. Hay quienes dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con esas personas, por ejemplo, que viven en el Amazonas y que a lo mejor nunca llegó a él el Evangelio y murieron así en el día del juicio? ¿Cómo va a tratar Dios a aquellos que no le conocieron? Ahora, ¿hay salvación para personas que no conozcan el plan de salvación como es en Cristo Jesús? Entonces surgen esas preguntas y creo que son preguntas válidas, pero creo que nosotros tenemos también que buscar la respuesta a esas preguntas. Y también surge la pregunta si hay salvación fuera del cristianismo, sí. Porque algunos... Bueno, de eso vamos a conversar. Esperamos nosotros transmitir el pensamiento que el Señor quiere que tengamos, porque nuestra pregunta será esta semana: ¿debe oírlo el mundo entero? Yo he pensado bastante en esta pregunta, porque uno podría decir, claro, porque el Evangelio dice, y será predicado este Evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Exactamente. Pero ¿será posible que todo el mundo entero lo escuche, lo oiga? ¿Debe oírlo? Claro que sí, pero vamos a ver algunos antecedentes. Sí. Mira, allí justamente en el centro del texto que vamos a iniciar, que está en Romanos 16, 25, 27 al 27, este es el último capítulo del libro de Romanos. Quizá uno, para entender algunos de estos conceptos que vamos a verter en esta semana, habría que leerse todo el libro de Romanos, porque recordemos que Romanos tiene una parte que es práctica y otra que es teología pura. La aplicación de lo que él enseñó en los primeros capítulos, luego viene la práctica. Y entonces el texto dice puntualmente lo siguiente: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y aquí termina su carta, en realidad, Pablo, a los romanos. ¿Te parece a ti este texto? Bueno, creo que justamente está hablando de aquello que estamos precisamente tratando. El Señor quiere que el Evangelio llegue a todas las personas, o sea, que las buenas nuevas de salvación llegue a todas las personas. Pero hay personas que aún así creo que no lo van a escuchar. Estaba pensando en aquellos que están bajo el yugo, bajo el sometimiento del ejército islámico, del Estado Islámico, por ejemplo. Ellos tienen una creencia distinta y hay del que piensa diferente a ellos, porque lo matan sencillamente. ¿Cuántas personas han muerto sin conocer? Hay muchos cristianos que han muerto por su fe, pero hay otros que aún no conociendo han muerto. Y por otro lado, tú te encuentras con personas que tienen toda la capacidad y toda la visión de un evangelio y no lo aceptan también. O sea, son extremos que están activos. Fíjate que este texto termina Pablo, como decíamos, hablando de cosas maravillosas, en realidad, lo que ha dicho. Pero cuando él dice, y al que puede confirmaros, fíjate que el comentario bíblico habla que confirmar es como establecer, fortalecer, confirmar, sostener, consolidaros. O sea, vamos a decir de otra manera que hay un evangelio que puede fortalecernos, sostenernos en cualquier momento, pero
que es un evangelio y una predicación de Jesucristo. Y este segundo evangelio que presenta Pablo acá en este texto es el que ha predicado durante todas sus cartas, que ha hablado la razón por la cual ha formado iglesia, la salvación que ha sido confiado a él por medio de un Jesucristo que él lo presenta tan magníficamente, un Jesucristo que vino, vivió, nos dio ejemplo, murió, resucitó, pero ahora intercede por nosotros para salvarnos también. O sea, es un evangelio completo, no es un evangelio a medias. Y allí justamente él lo expresa diciendo que no hay otro evangelio dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, si lo miramos un poquito, dice lo siguiente: y en ninguno otro hay salvación. Y aquí está el punto de partida de nuestra conversación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué significa eso, que no hay otro nombre? ¿Y por qué no hay otro nombre? ¿Por qué en él solamente hay salvación? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos aquí el libro de los Hechos? Es una verdad, creo que es una verdad absoluta, porque solamente en Cristo encontramos la salvación, puesto que Él murió en nuestro lugar, la muerte que nosotros merecíamos. Recordemos que la paga del pecado es muerte, y Cristo murió porque todos nosotros somos pecadores, menos Él. Él no tenía por qué haber muerto, porque éramos nosotros los que merecíamos morir, pero murió en nuestro lugar. Entonces Él murió la muerte que nosotros merecíamos a fin de que nosotros podamos vivir la vida que Él merece. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tener bien claro. Ahora, hay dos posiciones bien fuertes. Algunos cristianos tienen la convicción de que solo los que oyen y responden positivamente al evangelio cristiano pueden ser salvos. Ahora, hay otros que llevan esto a un paso más adelante, afirman que fuera de su confesión religiosa específica no hay salvación, aún para otros cristianos confesos. Entonces, hay varias posiciones que nosotros debemos considerar a fin de que no nos equivoquemos, porque recordemos que también el diablo está trabajando a fin de llevarnos por el camino equivocado. Entonces, tenemos que hacer una diferencia entre aquellos que, pudiendo conocer la verdad, no han querido, y hay otros que no han podido. Esa es una diferencia bastante grande. Ahora, interesante que siempre hemos nosotros argumentado el sentido de que hay un contexto cuando uno lee un texto, porque a veces separado de ese contexto no se entiende bien lo que Pablo, por ejemplo, en este caso está diciendo. Claro, uno dice ninguno otro hay salvación porque Jesucristo es justamente nuestro único camino al cielo, pero si uno mira el contexto, Pablo ha sido tomado prisionero por haber hecho cosas buenas, y cuando él argumenta por qué las hizo, lo hizo en el nombre de Jesucristo, porque el único que tiene poder, el cojo que sanó, por ejemplo, si uno lee un poquito los textos anteriores. Entonces uno dice, mira, Pablo está presentando un Jesús que tiene salidas, no solamente para lo espiritual, sino también para lo físico, para sacarnos del entorno que estamos tan mal comprometidos. Y por eso que él dice, en ese contexto, él dice, en ninguno otro hay salvación, y esta expresión salvación también es salud, porque no hay otro nombre bajo el cielo que podamos obtener estos lindos remedios que el Evangelio ofrece. Gracias por su atención, los esperamos mañana. Bendiciones. Hay personas que aún no conociendo y siendo guiados por el Espíritu Santo quien tocó sus corazones, son reconocidos como hijos de Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.